Hola, soy Antonio Sala. En este vídeo vamos a analizar lo que se llama dinámica no observable, que será en este caso el ángulo, en un caso de estudio de un robot no holonómico diferencial en movimiento plano y control por punto descentrado. Este es el modelo de robot. A la dirección que apunta desde el rojo hasta el rosa, este de aquí, pues le llamaremos marcha adelante y el otro le llamaremos marcha atrás para el análisis que vamos a hacer ahora. Y el modelo cinemático, las ecuaciones 5 y 6, son las que relacionan velocidad lineal del centro del eje de las ruedas y velocidad angular del armazón del robot en función de las velocidades angulares de rueda. Y con la velocidad lineal v y la velocidad angular w, pues tengo las ecuaciones de estado que me dan la derivada de las coordenadas cartesianas, claro, v por el coseno o el seno, y la derivada del ángulo, que es la velocidad angular del armazón del robot. Estas son las ecuaciones de estado y las ecuaciones de salida van a ser las del punto descentrado, estas de aquí. ¿Por qué? Pues porque este robot es no holonómico, en el sentido que este punto central no permite conseguir unas velocidades en esta dirección, pero sin embargo en el punto descentrado sí que podemos moverlo en cualquier dirección mediante maniobras de las dos ruedas a la vez o de una rueda en cada sentido. Con lo cual sí que vamos a poder calcular las velocidades de rueda que hacen que este punto tenga una velocidad cartesiana arbitraria. La velocidad cartesiana del punto de estas salidas pues es, por regla de la cadena, las derivadas parciales de la ecuación de salida por las velocidades de los estados, y yo puedo resolver para que esas velocidades sean Vx y Vi dos valores arbitrarios. Por tanto, dados la velocidad cartesiana del punto descentrado y el ángulo, estas velocidades de rueda consiguen que aparentemente el sistema tenga estas dos ecuaciones respecto a las nuevas entradas Vi y Vx. Esas ecuaciones formarían parte de este bloque desacoplador subordinado a un control maestro que recibiera las coordenadas cartesianas del punto descentrado y en función de algunas referencias o de algunas velocidades de referencia, etcétera, calcular las velocidades cartesianas de ese punto. Ese no es objetivo de este vídeo. La cuestión es que hemos convertido al sistema en estos dos integradores. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que el sistema realmente era de orden 3 y aquí se ve como un sistema de orden 2. Por lo tanto, parece que hemos perdido una de las variables de estado. Efectivamente, si mi controlador, este de aquí, solo ve las coordenadas cartesianas del robot, fijaos que esta medida de ángulo que entra en el desacoplador no la ve el controlador, entonces en principio no se puede calcular el ángulo. Uno puede haber llegado a una cierta posición desde muy distintas orientaciones. Y un controlador donde yo solo vea 1 partido por s, un sistema lineal, pues no va a poder hacer elucubraciones sobre si realmente vive en un mundo de dimensión mayor y hay algunas otras variables y senos y cosenos. Quiero decir, esto es 1 partido por s y un control proporcional a lo mejor. Con lo cual, pues vamos a analizar en un poquito de más detalle esa dinámica no observable del ángulo para ver lo que ocurre con ella. Como hemos dicho, si el sistema original es de orden 3 y el sistema transformado es de orden 2, se ha perdido un estado. Y ese estado se ha convertido en no observable desde las salidas XP y P tras el desacoplamiento. ¿Qué entendemos como no observable? Es un no observable para este controlador de aquí, porque realmente estamos suponiendo que yo estoy midiendo tecta. Aquí lo tengo. Entonces, cuando yo hago realimentación del estado, pues las tres cosas que influyen en la dinámica, bueno, pues yo puedo cambiar X y tecta por XP y P tecta porque puedo calcular estas tres cosas a partir de las tres salidas de aquí, ¿vale? Por lo tanto, estoy midiendo el estado. Todo esto se llama linealización y desacoplamiento por realimentación del estado. Entonces, cuando yo lo mido todo, pues todo es físicamente, tecnológicamente observable. O sea, yo para implementar esto necesito tener la tecnología adecuada para estimar el estado del robot con una precisión aceptable. Por lo tanto, no estamos hablando que dejemos de medir el ángulo, sino que esta observabilidad es una observabilidad artificial porque mi controlador solo mide este par de cosas. No es observable para el controlador maestro que controle las posiciones. Y solo mirando la posición del punto de control no se puede calcular el ángulo. Y además, como es no holonómico, dependiendo de la trayectoria que haya seguido entre dos posiciones, el ángulo final puede diferir. No es lo mismo ir desde aquí hasta aquí el robot que ir entre las mismas posiciones, pero siguiendo esta otra trayectoria acabará con orientaciones diferentes y analizar un poco la orientación en la que acaba, etcétera, es nuestro objetivo. Claro, no es observable si mi controlador solo conoce del sistema esto de aquí. Un controlador no lineal, donde conociera realmente también el ángulo y quisiera tener ciertas orientaciones y hacer maniobras tipo aparcamiento, no se vería afectado por esta limitación.
¿vale? Pero aquí pues esta técnica de desacoplamiento y linealización está muy bien si funciona, pero claro, pues hay cosas que no se ven desde aquí y tenemos que asegurarnos que no hagan cosas raras. Y ese es el objetivo de este vídeo. Ver que la dinámica no observable no es, por ejemplo, inestable o yo qué sé, o sea que va a tener claro qué orientación acaba teniendo este robot. Como hemos dicho, si tomo estas variables de estado, la posición del punto de centrado y el ángulo, que me valen porque hay una transformación invertible, dados estos puedo calcular esos y viceversa, entonces la derivada de la posición horizontal del punto de centrado es Vx, la derivada de la posición vertical es Vi y la derivada del ángulo, sustituyendo en la tercera de las ecuaciones de estado las velocidades de rueda dadas por el desacoplador, esta es la derivada del ángulo. Aquí tendré un integrador, aquí tendré otro y aquí tendré otra derivada de alguna cosa que no se ve en la matriz de transferencia linealizada. Y concretamente, pues esta será la dinámica no observable. Y claro, pues dependiendo de las velocidades, Vx y Vi que yo diga, dependiendo de las trayectorias que mi controlador de alto nivel diga, pues el ángulo acabará como acabe o será inestable o lo que sea. Entonces, en este caso, lo primero que tenemos que ver es la estabilidad y tenemos buenas noticias. Cuando las velocidades sean cero, o sea, cuando mi controlador llegue a un punto, el punto descentrado, cuando la referencia sea constante, pues entonces las velocidades finales serán cero y entonces en ese caso, ante referencia constante, la derivada de tecta con respecto al tiempo acabará siendo cero. Por lo tanto, no hay nada que se me vaya a infinito ni que esté continuamente ahí, que no llegue a no equilibrio, ¿vale? Cuando el robot se para, el ángulo se para. Claro, esto ya lo sabíamos por sentido común, o sea, esto, ¿qué tontería es? Bueno, pues efectivamente, mejor que los resultados matemáticos coincidan con nuestro sentido común. Cuando V y Vx valen cero, pues esto vale cero. Ya tenemos claro que esta dinámica interna, lo que se llama, digamos, dinámica cero, cuando se ha llegado a un punto de funcionamiento constante en las salidas de este desacoplador, pues no hay nada inestable, sí que es marginalmente inestable, o sea, se me queda una constante, el tecta no va a ningún punto de funcionamiento, pero no se me va a infinito. Vamos, pues que el robot efectivamente se me quedará pues orientado de alguna forma parado. Esto significa que está bien, esto puede funcionar. Una vez analizado qué ocurre ante referencias constantes, pues vamos, por ejemplo, a ver qué ocurre ante trayectorias de referencia que sean unas rectas. Primero, el sentido común. Dar una velocidad al punto descentrado significa pues que estamos estirando de este punto en la dirección que a nosotros nos apetezca para seguir la trayectoria. Entonces, pues si esto fuera un carro con ruedas y yo estirara de ese punto, pues efectivamente acabaría alineándose un poco con la trayectoria. Bueno, pues vamos a comprobar que matemáticamente las fórmulas de senos, cosenos, etcétera, efectivamente se alinean con una trayectoria rectilínea. Si yo estoy siguiendo una trayectoria rectilínea, pues entonces igual gamma x y prima igual gamma x prima. La velocidad en y es gamma por la velocidad en p. En rigor, bueno, con la recta vertical habría que cambiar x e y porque gamma sería infinito, pero bueno, eso lo dejo para vosotros, ¿vale? Entonces, si seguimos una trayectoria que no sea justo vertical hacia arriba, podemos expresarla como y igual gamma x y prima igual gamma x prima, y esto, claro, pues con nuestro controlador por desacoplamiento, pues efectivamente yo, si pongo el desacoplador, pues la y prima p es esa vi que yo quiero dar y x' p es esa vx y yo podré calcular las velocidades de rueda para que se siga esta trayectoria. Si la pendiente es 2 y se mueve hacia la derecha en horizontal 2, pues en vertical se tiene que mover 4. Pues le doy 2 y 4 de referencias de velocidades y se moverá con una recta con esa pendiente. Entonces, pues si yo sustituyo aquí por gamma vx, pues puedo sacar vx factor común y entonces, pues para comprobar que se llega a un cierto equilibrio, donde el ángulo se quede constante, claro, pues efectivamente alineado con la recta que estoy siguiendo, vamos a hacer derivadas a cero, vamos a sustituir vi por gamma vx y, como hemos dicho que el caso vertical aquí no lo estamos analizando, el coseno es distinto de cero y puedo por tanto sacar factor común el coseno y dividir por coseno y me queda pues, que cuando yo sigo una trayectoria de pendiente gamma, si hay algún tecta constante de equilibrio debe verificar esta ecuación. Pues claro, pues que la tangente de la trayectoria, la pendiente, pues sea igual al seno y el coseno de tecta. O sea que efectivamente, cuando yo sigo una trayectoria recta, si me oriento con el mismo ángulo que la recta hace sobre la horizontal, pues entonces eso será un punto de equilibrio y ese ángulo se mantendrá. Se mantendrá, obviamente, si ese equilibrio es estable. El tema es que hay dos equilibrios, el de marcha adelante y si estoy yendo hacia ahí, yo también podría seguir esa trayectoria marcha atrás, yendo con mi robot en esta dirección.
Lo que ocurre es que, bueno, pues vamos a analizar, uno de los equilibrios será estable, concretamente este de aquí, y este equilibrio, el ir marcha atrás, será inestable. Vamos a verlo. O sea que tangente del ángulo de equilibrio igual a gamma, hay dos ángulos que tienen la misma tangente, por ejemplo, este podría ser 45 grados y este de aquí 135 grados, los dos tienen la misma tangente, y vamos a analizar la estabilidad de esos puntos de equilibrio simplemente linealizando. Si yo linealizo esto alrededor de un punto de equilibrio constante, pues claro, será VI por menos seno menos Vx por el coseno de tecta equilibrio por incremento de tecta. Aquí tenemos el coseno menos seno, el seno coseno, bueno, y entonces pues este menos lo he sacado aquí. Esta es la linealización de esa dinámica alrededor de un tecta de equilibrio, multiplicando y dividiendo por el coseno, y sabiendo que seno entre coseno es gamma, claro, pues puedo sacar este coseno factor común, aquí se me quedaría un 1, y aquí un coseno dividiendo, y entonces, bueno, pues gamma por seno entre coseno, que también es gamma, pues queda gamma cuadrado más 1 por este coseno. Con lo cual, esta es la linealización de esa dinámica angular cerca de esos puntos de equilibrio siguiendo trayectorias rectilíneas. Bueno, pues para que sea estable, el polo, digamos esto de aquí, ha de ser menor que 0. Pues esta es la restricción, con lo cual ya podemos concluir. Esto de aquí siempre va a ser positivo y entonces, supongamos que Vx es positivo. Bueno, pues si esto es positivo, pues para que todo este montón sea negativo, el coseno también tiene que ser positivo, para que así pues solo haya un menos. Pues si el robot se está moviendo hacia la derecha, en esta dirección, el coseno de tecta tiene que ser positivo. O sea que el ángulo tecta tiene que estar en este lado de los ejes. Tiene que apuntar, claro, pues si X está moviendo hacia la derecha, pues tecta un poco tiene que... La orientación del robot tiene que ser también hacia la derecha. Por último, si Vx es negativo, pues claro, como este menos por menos daría más, pues este coseno es el que tiene que ser negativo. Entonces, en el otro caso, si el robot se está moviendo en esa dirección, para que sea estable, entonces tecta tiene que estar por este lado. Su coseno ha de ser negativo. O sea bueno, que básicamente lo que habíamos dicho, pues que lo que es estable es estirar del carro y que el robot se mueva, digamos, hacia adelante, entendiendo hacia adelante, pues que el punto descentrado esté por delante en la recta que está siguiendo, que es entonces el otro, el ir marcha atrás, sería inestable. Y esta es la conclusión de lo que ocurre al analizar esta dinámica angular. Si vemos una simulación, pues lo que vemos es que inicialmente si empieza hacia atrás, pues lo primero que hace es darse la vuelta, está siguiendo una trayectoria en forma de recta para intentar llegar a este punto, porque ese equilibrio marcha atrás es inestable, y entonces una vez se ha dado la vuelta, pues ya el ángulo se alinea con la orientación de la recta. Según los desarrollos que hemos hecho, predecían matemáticamente. Bien, pues esto es todo. Vamos a concluir. En este vídeo hemos revisado rápidamente las ecuaciones del control por punto centrado de este punto rosa. Control cinemático, velocidades, con lo cual existe un cambio de variable donde mi sistema se convierte en un par de integradores. Como realmente el robot era de orden 3, pues hay un estado que no es observable para un control que solo vea estas posiciones, y hemos visto que la dinámica no observable, que es la del ángulo, tiene estas ecuaciones que, cuando las referencias de posición son constantes y llega a velocidades cero, pues el ángulo se para en algún sitio, no necesariamente la orientación que nosotros queramos, y lo que vemos es que si las referencias son trayectorias rectilíneas, el robot se orienta con la misma pendiente que la recta y en concreto, aunque habría dos equilibrios, uno marcha adelante y otro marcha atrás, el robot siempre se orienta marcha adelante, de modo que el punto descentrado pasa antes por un cierto punto de la trayectoria rectilínea que el punto del eje de las ruedas. Por lo tanto, esta linealización y desacoplamiento por realimentación puede usarse para guiar al robot marcha adelante, pero no puede usarse para guiar al robot haciendo marcha atrás. Pues esto es todo. Con esto finaliza este vídeo. Muchas gracias por vuestra atención.